Te decía que las drogas me salvaron la vida. Tuve la oportunidad de tener unos grandes diálogos con mi madre previo a que tomara la decisión de terminar con su vida. A partir de ese tipo de experiencias y de esa infancia es que me intereso por esta idea del buen vivir y del buen morir. Entremos un poquito al acompañamiento con estas sustancias de la muerte. Estas sustancias sí que vienen a darnos una gran mano en estos momentos. La ayahuasca, décadas atrás la llamaban la telepatina. Llevarla por un camino terapéutico con alguna de estas sustancias debe dirigirse exactamente a ese punto, reconectarla con esa fuente, que esa fuente es de donde sacamos claridad, energía, fuerza, disposición. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sofi y esto es La Ruta al Alma. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hace mucho que nos habíamos perdido un tiempecito porque, como ustedes saben, estamos trabajando en toda la construcción de la página web de La Ruta al Alma, de los cursos, y obviamente eso requiere de mi presencia. Entonces estamos muy enfocaditos en eso para podérselos entregar muy pronto. Hoy volvemos con un invitado muy especial. A este personaje lo conocí por un diplomado en psicodélicos y salud que inicié en la Universidad de Antioquia, y cuando lo vi y me hablaron de él y conocí como todo su trabajo, yo dije, Dios mío, esto porque todavía no ha estado en La Ruta al Alma. Así que hoy les traigo a esta persona que ya les daré paso para que se presente, para que les pueda compartir muy buena información. Antes de que iniciemos, recordarles que todavía tenemos algunos cupos disponibles para la gira de La Ruta al Alma, que en la biografía de este video les dejamos el contacto de Nati, quien se encarga de comunicaciones, para que ustedes puedan separar su cupo y abrir el brochure. Así que por allá los espero. Sin más rodeos. Hola Jaime, bienvenido a La Ruta al Alma. Qué felicidad que estés acá. Gracias por recibir la invitación. Hola Sofi, gracias a ti por la invitación. Encantado de venir a compartir contigo y con tu audiencia información y conocimiento y sobre todo experiencia de lo que ha sido el caminar alrededor de estos temas durante estos años. Gracias. Estoy muy ansiosa de que estés acá porque hace mucho no teníamos una persona con tanta información valiosa para darnos. Cuéntanos a qué te dedicas, por qué llegaste a todo este camino, qué es Conciencia Viva. Bueno, Sofía, hace algunos días me hicieron la pregunta de cómo me autodenominaría y me autodenominé como un drogólogo, un estudioso de las drogas en todo su completo sentido de la palabra, desde tóxicos hasta fármacos, medicinas, herramientas etnobotánicas, micóticas y digamos que me considero fundamentalmente eso, un estudioso de estas sustancias. Por distintas experiencias de vida, pues me dediqué a buscar los usos más sabios y responsables de estas sustancias para ponerlas al servicio de la salud y sobre todo de la salud cuando la vida de las personas se está agotando, cuando los cuerpos se van poniendo un poco decrépitos y la energía biológica se va acabando. Entonces acompaño procesos de final de vida, acompaño el dolor total de las personas al final de la vida, que por mucho trasciende el dolor puramente físico, incluye el dolor psicológico y espiritual. Y hay muchas sustancias y grandes herramientas que vienen a darnos una gran mano en el acompañamiento al final de la vida. Básicamente a eso me dedico, soy enfermero de formación y a lo largo de los últimos años, 10 tal vez, me he dedicado a profundizar desde maestrías y doctorados un poco más sobre estos temas para poderlos investigar y enseñar también desde las aulas universitarias como docente. Hace 6 años, junto a mi pareja, fundamos lo que hoy es Conciencia Viva, una institución que se propone promover el buen vivir y el buen morir. Tenemos una sede temporal en Guarne, a las afueras de Medellín, y desde allí es donde operamos de forma virtual en los domicilios y también asistiendo y atendiendo algunos procesos en casa. Somos alrededor de unas 33 personas de distintas profesiones de la salud y de otras disciplinas. Tenemos toxicólogos, toxicólogas, médicas, psiquiatras, paliativistas y también pues personas provenientes de otras disciplinas no sanitarias, no médicas. Un grupo humano muy bonito que se ha propuesto desinstitucionalizar un poco la muerte, así como el parto
no es de estricta jurisdicción médica, institucional, hospitalaria, pues la muerte tampoco. Uno va a los hospitales a sanarse, no a morir. Entonces estamos buscando también que se naturalice la muerte y se viva como años, siglos atrás se vivía. Eso es conciencia viva y un poco lo que hago. Wow. Jaime, yo quiero comprender qué lleva a un ser humano a interesarse tanto por el mundo de las drogas, cuáles fueron esas experiencias que te llevaron hasta allí y por qué la muerte. Bueno, yo no es exagerado cuando digo nací en medio de las drogas. Mi madre y mi padre tenían farmacias. Yo soy de un pueblo cerca de Manizales, que es Río Sucio Caldas, y allí crecí en medio de medicamentos, de fármacos. Y estas farmacias no eran como son actualmente, que son más expendios de medicamentos, sino que en ese momento eran más estilo botica, en donde se preparaban sales, polvos ácidos. Entonces crecí en medio de morteros, de víqueres, de preparaciones magistrales de estos productos. Y desde ahí empezó como mi cercanía y mi amor por todo esto. Soy hijo único y terminando el colegio, aproximadamente a mis 17 años, mi padre muere de un infarto fulminante. 4 años después, por una depresión muy fuerte en la que entra mi madre por cuenta de la pérdida de mi padre y porque yo también migro a la ciudad de Medellín a estudiar, mi madre cae en una depresión muy profunda y decide terminar con su vida. Tengo una frase que para mí resume muy bien lo que pasó en ese momento de mi vida y es: los vivos cerramos los ojos de los muertos y los muertos abren los ojos de los vivos. Y las muertes de mis padres me llevaron a tomarme la vida muy en serio, a ganar mucha conciencia, a decidir encauzar mi vida por unas riendas muy distintas en las que venía. A partir de ese tipo de experiencias y de esa infancia es que me intereso por esta idea del buen vivir y del buen morir, y apoyado pues por lo que había conocido desde la infancia, que son los medicamentos y los fármacos, que no son las únicas formas de entregar bienestar, confort o estados placenteros de paz al final de la vida, sino que existen muchas otras, pero estas sustancias sí que vienen a darnos una gran mano en estos momentos. Así es como más o menos se teje mi historia hasta el presente, y desde que ocurrieron las muertes de mis padres hasta ahora me he dedicado a eso y creo que lo seguiré haciendo hasta cuando corresponda. Wow, qué impresión. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a las drogas? Muy desordenado y muy accidental, como la gran mayoría de personas se acerca a las drogas, sobre todo porque vivimos en un mundo, por fortuna cada vez menos, de prohibición, pero el acercamiento de todos a las drogas es siempre bajo la mesa, de las formas más impertinentes, por un amigo, una amiga o en un momento inadecuado, y cometemos muchos errores alrededor de esto. Hubiese querido contar con buena información y con adultos que me hablaran del buen manejo de esto. Desafortunadamente no lo fue, entonces fue muy experimental el acercamiento a estas drogas iniciales, que siempre pensamos que es la marihuana o la cocaína o estas otras sustancias, pero no, la puerta de entrada definitivamente es el alcohol, porque la tenemos en las mesas y en los comedores y en cada ocasión social, familiar en la que podemos estar presentes, y por ahí también va el cigarrillo. Hay muchas personas que piensan que el alcohol no es una droga. Exacto, y que el café tampoco, y que el azúcar tampoco, también lo son. Entonces, esos fueron mis primeros acercamientos. Después me aproximé con un interés puramente intelectual. Quise estudiar todas estas sustancias desde la universidad, y más adelante me di cuenta del potencial tan existencialmente enorme que tienen estas sustancias para propósitos casi inacabables. Pensar que las drogas son algo puramente recreativo o puramente terapéutico es muy reduccionista, porque hay una amplia gama de usos de estas sustancias que incluyen inspiración artística, fortalecimiento de las parejas, de las comunidades, con la conexión con la tierra, usos oraculares, adivinatorios, teratogénicos. Hay muchos usos de estas sustancias. Entonces después mi acercamiento, después de lo intelectual, fue experiencial, fue conocerlas desde adentro.
sea, lo estudié así, ya después dije, yo las tengo que consumir para Las filtrar tengo que esta empezar a información. conocer, a probar, ojalá en los contextos culturales en los cuales siempre han sido bien usadas, bien manejadas, y me fui insertando en algunos pueblos y comunidades ancestrales, fui conociendo algunos usos rituales de algunas de estas sustancias y plantas. También fui conociendo los efectos que algunas sustancias sintéticas y químicas que tenemos en el acervo clínico, químico o médico, pues son muy similares a las otras, aunque no tengan ese arraigo ancestral. Pero sí, podría decir que también soy un psiconauta. La palabra psiconauta en algunos contextos está muy estigmatizada, pero es una bella palabra que trato de reivindicar porque es quien con respeto y con intención y sabiduría busca navegar su propia psique, busca ir dentro de sí para conocerse y para alinearse a la existencia misma. Entonces también me considero un psiconauta, un conocedor empírico de lo que hacen estas sustancias en nosotros. Háblame de las experiencias más impresionantes y más profundas que has tenido con algunas drogas y cuáles son y en qué crees que han aportado a tu vida. Tampoco soy exagerado, Sofi, cuando digo que las drogas salvaron mi vida. Ujú. Yo tenía unos usos ocasionales. Hagamos una aclaración. Lo que Ujú, pasa es que a veces las personas creen que las drogas son todas las sintetizadas. ujú, Cierto que, por ejemplo, la ayahuasca, el DMT, eso no entra pues como droga o la psilocibina no es droga, pues ujú. porque algunos pueblos no le llaman así. Entonces ayúdanos a hacer antes esa aclaración para que ellos sepan de qué tipo de sustancias les estás Ujú. hablando. Vale. Sofi, mira, tenemos un gran problema en el que todavía no nos ponemos de acuerdo y es que en una misma bolsa metemos a las drogas como una categoría. Pero dentro de esta bolsa hay enormes clasificaciones químicas, botánicas, legales, de todo tipo. Pero digamos que de forma genérica, drogas son sustancias que estimulan el sistema nervioso. Y bajo esa definición tan genérica, pues nos cabe el café, nos cabe el azúcar, nos cabe el cacao, pero también otras sustancias como la cocaína, las metanfetaminas, la heroína y otras tantas. Algunas pastillas psiquiátricas. Por supuesto, psicofármacos. Entonces, digamos que drogas es todo esto. Ya hay unas diferenciaciones más específicas. Sin querer, Sofi, entrar en tecnicismos, hay una clasificación que a mí me ha parecido muy útil y muy aprehensible para todo tipo de público. Y es una clasificación básicamente en tres ramas. Drogas que dan paz, que son las drogas que sedan, deprimen, relajan. Ahí podemos encontrar opioides, ahí podemos encontrar fármacos Z, fármacos Solpidem, Sopiclona, somníferos. Ahí podemos encontrar algunos cannabinoides, o sea, como los fármacos que relajan y sedan un poco tu sistema nervioso. Ujú. La segunda categoría son las drogas que dan energía, que serían, digamos, los estimulantes, café. Tenemos legales e ilegales, café, pero también está la cocaína, las anfetaminas, la nicotina y otras tantas, o sea, las drogas que dan estimulación, dan para arriba. Ellas son al mismo tiempo depresoras del sistema nervioso. Depresores, digamos que son el primer grupo, Ok. las que dan paz, las que te dan calma. Las segundas son las que dan estimulación, las que incluso son un poco más ansiógenas, te dan energía. Y un tercer grupo, digamos que son las drogas que dan visión, las visionarias. Ahí es donde está la categoría de psicodélicos y en donde entra la ayahuasca, el peyote, la salvia, en donde entra también la ketamina, en donde entra la MDMA. Claramente dentro de estas categorías hay subcategorías, pero podríamos quedarnos con drogas que dan paz hacia abajo, calma, drogas que dan energía, estimulación hacia arriba y drogas que dan visión. Esas tres categorías, podríamos decir, engloban el universo de las drogas, teniendo en cuenta que dentro de esta clasificación está mezclado lo legal y lo ilegal. Ok, ahora volviendo a la esencia con ese orden, me decías que las drogas te cambiaron la vida. Te decía que las drogas me salvaron la vida. Después de la pérdida de mi madre, sobre todo, quedé con muchas preguntas existenciales. Tuve la oportunidad de tener unos grandes diálogos con mi madre previo a que tomara la decisión de terminar con su vida. Y no, mi interés después de que ella partió no fue buscar responder a la pregunta, mamá, ¿por qué lo hiciste? Sino más bien, mamá, con lo que hiciste, ¿estás bien? ¿Estás tranquila? ¿Dónde estás?
conseguiste tu objetivo, lo lograste. Entonces te decía que ya había tomado otras sustancias de una forma más desordenada, pero cuando estoy en este momento que justo estaba cursando una maestría en culturas y drogas en la Universidad de Caldas, un profesor me dice, pues mira, para tu momento podría convenir mucho que tomes una de estas sustancias y reflexiones y busques dentro de ti algunas, solventar algunas inquietudes que puedas tener. Esto me interesó muchísimo y en esta búsqueda, en esta inquietud que tenía existencial en ese momento, pues decido aceptar la invitación. Me hablan básicamente de la ayahuasca, que entre otras cosas la ayahuasca en quichua es una palabra que significa haya, muerto o espíritu, y huasca, soga, cuerda o enredadera. Entonces Eso lo eso, escuché en la clase de Jaime y yo qué. ajá, sí, Sí, esta palabra refiere la que es medicina de los una muertos. medicina que nos lleva a conectar con ese lugar. Entonces era como muy pertinente pues yo querer acercarme un poco a este contexto de morimiento y todo lo que hubo alrededor de la muerte de mi madre con esta sustancia. Decido tener una primera experiencia con esta sustancia y bueno, sumergido en la experiencia, dentro de este mundo caleidoscópico de fractales, de formas, de figuras y de todo lo que se vive ahí, llegó el momento en donde encontré a mi madre. En esa primera En toma. esa primera toma, entre otras cosas porque iba con esa inquietud y ese propósito de encontrarme con ella. En ese momento aparece mi madre y aparece de una forma muy fantasiosa, una imaginería, digamos, muy colorida, muy viva. La presencia que encuentro de ella es una presencia en donde no hay suelo, parece levitando, está sin zapatos. Y en ese momento, pues veo a mi madre, inmediatamente viene espontáneamente a mí, más o menos espontáneamente a mí, la pregunta de mamá, ya que estás aquí, quiero saber tú cómo estás, quiero saber con lo que pasó, con el cierre de tu biografía encarnada, ¿cómo te sientes en este momento? Mi madre en ese momento me mira, ella tiene puesta en ese momento uno de los vestidos con los que más me encantaba verla, está resplandeciente, luminosa, me mira, me sonríe, gira y se desvanece. La ayahuasca, décadas atrás, la llamaban la telepatina, porque en los procesos con estas sustancias no se dan diálogos lingüísticos, verbales, es una especie de transmisión de información como telepática, así como ocurre en los sueños. Entonces, mi madre no tuvo que literalizar ni pronunciar ninguna palabra para hacerme sentir que con la decisión que había tomado ella estaba bien. Y si me preguntas, Sofi, si eso es verdad o es mentira, la respuesta que te daría es no importa. No importa si es verdad o es mentira. En todo caso, es mi realidad psíquica. Lo que pude resolver a partir de ese encuentro fue un reencauzamiento de mi vida, la paz que eso me generó, la completud que a mi alma llegó por cuenta de ese pendiente fue desproporcionada y salgo de esa experiencia y digo, quiero trabajar en esto, quiero profundizar en mi autoconocimiento primero con estas sustancias y después si en algún momento en el futuro el camino me va mostrando que puedo acompañar a otros o hacer algo para que en todo caso estas sustancias puedan servir a otras personas que se encuentren en situaciones muy similares, muy desafiantes o agobiantes por cuenta de la muerte o de cualquier tipo de atasco psicológico o angustia psicoexistencial, pues lo quiero hacer. Y esa ha sido una de las experiencias más reveladoras y más determinantes para el camino que tomé posterior a ese encuentro. Y qué regalo tan bonito trajeron tus papás. Ujú. Jaime, y con las otras sustancias, bueno, ahora la ayahuasca está en un auge muy alto, ¿cierto? Y como todavía acá no se sabe si es legal o no es legal, la gente dice, ah, bueno,
yo voy, tal vez, sí, lo voy a probar. Pero hay sustancias que tienen más paradigmas que sé que traen pues un buen impacto, como el LSD, el MDMA. Háblame un poquito de eso. Los opioides. Sofi, mira, hay muchas sustancias que tienen muy mala fama porque tuvieron malas compañías en el pasado, los hippies, sin que esto sea despectivo desde ningún punto de vista, pero al hipismo de los años 60, 50 se le relacionó con un uso desproporcionado e indebido de estas sustancias. Hubo personas en los Estados Unidos que, muy embestidos en esta figura del gurú, incluso propusieron en algún momento ponerle LSD a los acueductos de Estados Unidos para que todo el mundo lo conociera, lo probara, lo tomara. Son unas grandes herramientas, pero personalmente pienso que no son para todo el mundo ni para su empleo en cualquier condición. Pero la LSD es una sustancia magnífica, para mí es una de las joyas de la corona de los psicodélicos, pero socialmente no terminamos de aceptarla y entonces ahora andamos un poco con el fetiche de que solo lo natural es bueno y lo sintético no. Entonces en este momento estamos en un boom de los honguitos y los ibios, pero hay unas moléculas químicas de unas virtudes inacabables, entre esas la ketamina, la LSD y otras tantas, pero sí que han gozado de malos usos por algunos grupos poblacionales y esto ha llevado a que se les estigmatice mucho. No todas las sustancias son ilegales y contrario a lo que muchos piensan, hay muchas sustancias o legales o alegales en donde no está clara la legislación al respecto. Por ejemplo, la ayahuasca tiene una condición bien compleja y es que como decocción, como preparación del remedio, porque se compone de al menos dos plantas, esta decocción contiene una molécula química que es la DMT, cuyos tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes dicen la DMT está prohibida, pero la ayahuasca no. Y luego tenemos unas legislaciones nacionales que permiten a nuestros pueblos originarios hacer uso de esto. Entonces, digamos que la normatividad alrededor de prohibir la ayahuasca específicamente está en un área gris, porque es una contravención, una contraposición, incoherencia entre los marcos internacionales que prohíben una parte, pero los nacionales que permiten todo lo demás. Entonces, estas sustancias, hay unas que permiten ser usadas, otras que explícitamente están prohibidas. La MDMA, por ejemplo, el éxtasis, es una sustancia que está prohibida en los marcos internacionales y nacionales, la ayahuasca no. Con los hongos y los ibios pasa lo mismo, la psilocibina está prohibida, pero los hongos no. Y hay cosas muy absurdas también, muy paradójicas dentro de esto. Por ejemplo, los marcos internacionales prohíben claramente la DMT, pero resulta que el 90% de los mamíferos, incluidos los humanos, tenemos DMT. Entonces, ¿cómo es que prohibimos una cosa que Todo que está incluso está chévere. dentro de nosotros? Es un poco la imprecisión y el despropósito de la prohibición. La verdad es que quienes hacen las leyes muchas veces no son los que más conocen de estos temas. Háblame de los usos terapéuticos de estas sustancias que nombras. Y también me parece muy importante, en el camino uno se encuentra con muchas personas que es como que listo, tengo un montón de opciones de sustancias que ya sé pueden servirme, pero ¿cómo yo sé cuál es la que mejor resuena conmigo? Por ejemplo, yo he escuchado que a un paciente que tiene la mente muy contaminada se le manda a tomar yagecito, pero a un paciente que le cuesta mucho la dulzura se le manda a tomar psilocibina. ¿Cómo sabe uno a dónde llegar? Porque me imagino que muchas personas de la comunidad tienen esa duda. Bueno, es una pregunta que necesita un poco de antesala, Sofi. Lo primero es precisar nuevamente que cuando hablamos de usos terapéuticos de estas sustancias, estamos hablando de una partecita muy pequeñita de los múltiples usos de estas sustancias. Desenglóbanos esos múltiples usos. Tenía un profesor que decía, agarrar la psilocibina o la ayahuasca o cualquiera de estas sustancias para la depresión o para la ansiedad es como agarrar un tractor de 14.000 caballos de fuerza para arrastrar una caja de zapatos, porque estas sustancias son de un poderío impresionante a nivel existencial y espiritual que cosificarlas a un trastorno particular es descartar un montón de cosas. Los psicodélicos y todas estas sustancias, desde mi punto de vista, lo único que hacen, que no es poco,
es abrir la posibilidad de que la persona conecte con una cosa más profunda, con esa fuente, esa inteligencia infinita que nos sostiene. Llámala como quieras, Dios, Alá, Buda, Zaratustra, conciencia universal, gran espíritu, lo que sea. Pero las sustancias, la única virtud, y repito, no es poco, que tienen es permitirnos volver a dar un atisbo a eso inmaterial que somos y que nos sostiene y que es más grande que nosotros. Entonces, partiendo de eso, Sofi, hay distintos caminos para llegar a reconectar con esa profundidad. Hay unos caminos más confrontativos, hay unos caminos más negociativos, hay unos caminos más dulces, hay unos caminos más rápidos, hay unos caminos que van siendo peldaño a peldaño. Hay unos caminos que están llenos de distracciones, de mucho colorcito, de muchos colores, mandalas, figuras, que muchas personas se embelezan o se enamoran de esto y no se dan cuenta de todo lo que hay detrás. Entonces, sí, si digamos hay una persona que está sumida en una depresión muy profunda, o en un trastorno por estrés postraumático, en últimas, ha estado un poco desconectado de esa profundidad que lo compone, y llevarla por un camino terapéutico con alguna de estas sustancias debe dirigirse exactamente a ese punto, reconectarla con esa fuente, que esa fuente es de donde sacamos claridad, energía, fuerza, disposición, ganas de vivir, ganas de resignificar nuestra existencia. Dentro de las experiencias con esta sustancia se pueden vivir muchas experiencias, emociones correctivas, volver a replantearnos lo que muy anclada y fijamente estaba como una idea fosilizada dentro de nuestra mente. Todo eso se puede derrumbar y volver a reescribir. Y por eso es que estas sustancias también por sí solas tienen algunos potenciales, pero son más eficaces cuando se acompañan de grupos, de sabedores, de taitas, de maestros, de facilitadores o de buenos psicólogos o psiquiatras que también saben acompañar a las personas a resignificar el relato de sus vidas y seguir adelante viviendo bien hasta los últimos días de su vida, que no sería otra cosa tampoco que muriendo bien. Hablando de morir bien, entremos un poquito al acompañamiento con estas sustancias de la muerte. ¿Cómo ha sido para ti ese camino? ¿Qué experiencias has tenido? Y háblanos también un poco, yo creo que esto puede ser un poquito, pues vamos a hacerle funable, porque yo he visto muchas muertes en los hospitales. Me, yo en lo personal siento que los médicos hacen lo mejor que pueden con estos temas de la morfina y los demás, pero siento que son estados, a mí me parecen muy deplorables para el ser humano. Por lo menos el proceso de la morfina, ya yo lo he vivido 2 veces con 2 familiares, y aunque pienso que es un mejor camino que el sufrimiento de la enfermedad, aún así lo veo muy doloroso. ¿Qué alternativas existen que no conocemos o no podemos llegar a ellas o no vemos por ignorancia? ¿Te puedo hacer una pregunta, Sofi? Sí, por favor. Una pregunta para desarrollar un poco esta pregunta que me haces. Hay una pregunta muy suspicaz que cuando uno está queriendo conversar sobre este tema con otro interlocutor, siempre se plantea. Y esta pregunta es, Sofi, ¿tú crees que tú eres un cuerpo o que tienes un cuerpo? Tengo. Que tienes un cuerpo. Si tú crees que tienes un cuerpo es porque hay algo superior a ti que sostiene ese cuerpo. Ese cuerpo. Vale. La muerte es un problema solamente para aquel que se identifica con un cuerpo. Quienes nos identificamos con algo más que hay detrás de este cuerpo, la muerte se vive de una forma muy distinta. Y entonces pensar en la atención de la muerte o el acompañamiento de la muerte solo desde la esfera biológica o física es dejar de lado una parte importantísima de lo que compone al ser humano.
Y la verdad es que en las facultades de enfermería, de medicina y en las universidades estamos metidos en un método cartesiano en donde solo la biología importa y no se nos habla mucho sobre esa parte psicológica y espiritual. Y décadas atrás, una gran psiquiatra europea, Cecily Saunders, nos dejó planteado un concepto que todavía tiene utilidad y es el concepto de dolor total. Y es como el dolor de la persona es una convergencia de dolor físico, emocional, psicológico y espiritual. La verdad es que en el acompañamiento al final de la vida, lo que mejor atendido tenemos es el control de síntomas físicos para que a las personas no les duela, no se ahoguen o no tengan angustia por la dificultad respiratoria, no tengan secreciones y demás. Pero toda la otra parte no la tenemos muy bien cubierta, entre otras cosas por la ignorancia y la incapacidad que tenemos de atender, muchas veces también atravesada por el miedo. Porque somos una sociedad tan atofóbica que no quiere hablar de la muerte y está corriendo en la dirección contraria al aceptar la realidad que es el fenecer. Entonces, cuando tú prestas atención a estas otras esferas del ser humano, el acompañamiento al final de la vida se vuelve un acto espiritualmente muy elevado, muy gozoso, incluso del cual se puede salir ganador, porque personalmente entiendo al sufrimiento como una simple oposición a la realidad. Y oponernos a la muerte es ir en contra de natura, es ir en contra del flujo de la misma existencia. Por eso, por ende, atravesarnos, poner el pie ante el flujo de la vida no va a generar más que sufrimiento. Es de más sentido común aceptar el proceso de morimiento y acompañarlo, sostener a quien se va. Cuando a nuestros hijos, amigos, hermanos, compañeros los queremos enviar a un viaje al extranjero o al Caribe, no les decimos no se vayan, no, al contrario, hasta les damos algo de recursos, los llevamos a las terminales o a los aeropuertos y los acompañamos a que se vayan. Entonces, contrario a pelearnos con la muerte, deberíamos acompañarla y asistirla, y no solo desde la parte farmacológica, que repito, es lo que mejor cubierto tenemos. Hablabas de la morfina y de los opioides. Los opioides son las armas farmacológicas más poderosas que tenemos para acompañar el dolor de las personas. Si la persona no quiere tener dolor, es posible que le entreguemos una terapia que le ayude a reducir, mitigar o incluso suprimir su dolor. Hay incluso personas que ven el dolor como una redención y quieren vivir el final de sus vidas con dolor y no me pongan opioides ni ninguna otra cosa. Esto también está bien, es libertad finalmente. Pero hay que hacer cosas para acompañar al otro más allá de eso. Y siempre considerando, por supuesto, que quien está muriendo es el protagonista. Pero por la desinformación que tenemos como profesionales de la salud, pues lo más fácil que se nos ocurre es farmacologizar la muerte, que si la persona está delirando, se está quejando, está hablando de que... Póngale un poquito más de morfina. Póngale un poquito más de morfina. Esto es. Y esto es puro desconocimiento. Las cifras son alarmantes, Sofi. Aproximadamente el 60% de las personas en Occidente el día de su muerte reciben midazolam, que es una benzodiazepina que seda bastante la muerte. Y en ese sentido las personas probablemente no se están dando cuenta cómo están muriendo, porque están muriendo bajo efectos de estas sustancias, claramente para no tener dolor, pero también para no tener conciencia. Y que no se nos olvide que hace muy poco, hace 100 años y de ahí para atrás, morir sin darse cuenta era una cosa aterradora e impensable. Espiritualmente implica. Exactamente, y las personas querían ver cómo se cerraba su biografía. Es como si fuéramos al cine a ver una película y nos saliéramos 5 minutos antes y no supimos cómo cerró. Me confronta mucho porque espiritualmente ahorita hay muchas pruebas, incluso se ven casos de hipnosis clínica, que las personas cuando mueren, por ejemplo, en accidentes trágicos de un momento a otro, no saben que mueren, entonces les cuesta mucho trascender, o sea, queda como el alma pegadita en este plano, entonces lo asimilo mucho con eso, porque si uno no se da cuenta que muere, ¿cómo hace para trascender? Exacto. Dios mío. El Bardo Todo, el libro de la liberación por la escucha, también es un manual de acompañamiento a las personas que van desapegando la conciencia del cuerpo físico progresivamente, pero también habla de una distinción cuando hay muertes accidentales, en donde las conciencias
no han tenido tal vez el proceso progresivo de comprender lo que está pasando con la dejación de su cuerpo, y entonces viene un tratamiento y un tipo de oraciones y rezos distintos, justamente porque el momento de la muerte es un momento. Defiendo mucho la palabra morimiento, aunque no existe en la RAE, existe nacimiento y paradójicamente no existe morimiento. Pero es un proceso, el morir es un proceso. La muerte no es una cosa vestida de negro con un asta, no, esto es una idea que tenemos de ella. Pero el morimiento es un proceso como el nacimiento, entonces importa mucho cómo ocurre. Claro, cómo ayudamos a un niño a venir a la vida, pero no muerto a trascender a otra. Y cuando un niño viene por el canal de parto y está naciendo, nadie se opone a decir no nazcas, no nazcas, quédate allá, porque pues es el flujo de la vida y van a ser. Pero al final de la vida, si hacemos eso, no te vayas, no te vayas, no te vayas, cuando contrario, hay que alentar el flujo de la vida, acompañar a que trascienda. El buen morir. Ahora, ¿cómo se ve un proceso de estos acompañado de opioides? ¿Cuál es la diferencia? Mm, También las personas entran en un estado de inconsciencia, ¿no? no siempre, y si hay una buena gestión de los opioides, se puede lograr una senda media entre generar analgesia, que la persona sienta el dolor mínimo posible, y al mismo tiempo que no robemos los últimos momentos de conciencia de la persona. Esto es posible. Los opioides no solo son buenos analgésicos, sino que también modulan muchos estados de ánimo, entregan por momentos algunos picos de euforia, algunos picos de tranquilidad, de paz, generan un buen sueño. Lo que pasa es que tenemos tanto miedo también a las drogas que incluso cuando un paciente al final de la vida la está pasando bien anímicamente por cuenta de los opioides, nos frenamos y decimos, no, este está muy trabadito, quitémosle un poquito de opioides. O peor, hay médicos y médicas preocupadas de darle opioides a una persona al final de la vida, que porque qué tal nos vaya a hacer una adicción o una Pues ya, dependencia. a partir. Hay de todo. Entonces sí, los opioides son unos grandes prodigios de la naturaleza y de la síntesis humana también, porque tenemos de los dos. Y también hay otras sustancias como los cannabinoides, todos los derivados de la planta del cannabis. Los psicodélicos vienen a acompañar más la resolución de temas psicológicos y espirituales. Son buenos analgésicos también, pero sobre todo cuando tú tienes pendientes existenciales de no he podido hablar de esto con mi familia y estoy a semanas de irme, Claro, porque o abren el corazoncito. exacto, o tengo este secreto, o tengo esta preocupación. Con los psicodélicos lo que se pueden lograr son estados de mucha apertura, de mucha honestidad, de tener perspectiva para lograr conversar o entregar a las familias o a quienes quedan aquello que tenemos pendiente. Entonces, los psicodélicos deberíamos entenderlos un poco como medicinas existenciales o psicoespirituales, y los opioides y los cannabinoides, aunque modulan cuestiones psíquicas y del ánimo, los englobaríamos más en temas de apoyo a, a problemas más de carácter somático, físico, dolor. Hacen acompañamientos con cannabinoides. Sí, también hacemos acompañamientos con cannabinoides. Esto vía oral, sobre todo, no es marihuana fumada, es extracciones de la planta, por supuesto, no son sintéticos, que se dosifican en goticas a las personas, entre otras cosas, no solo para ganar estados de analgesia, sino tal vez para reducir el consumo de otras sustancias que son más impactantes a nivel físico. Los opioides tienen efectos secundarios como estreñimiento, como problemas renales, hepáticos. Claro, entonces se complementa. Entonces, al subir un poco, digamos, la analgesia con cannabinoides, tal vez necesitemos menos opioides opiáceos y podemos irnos a caballo con todas estas herramientas farmacológicas, entregando lo mejor a las personas para que en todo caso puedan llegar bien hasta el final, vivir, tener una buena muerte. En el diplomado hemos estado discutiendo algo que a mí me agrada mucho y es todo este tema del cultivo y la venta de cannabinoides maquillados de terapéuticos. Es que como yo lo siembro así, así, no sé qué, entonces es terapéutico porque yo lo siembro acá y tú no lo vas a ir a comprar en el barrio Antioquia, entonces es muy distinto, esto te va a servir para esto y para esto. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso?
Pues primero que todo, a veces pensamos que el problema son las drogas y se nos olvida que el problema fue prohibirlas. Antes de que empezaran todos estos marcos de prohibición, habían muchísimas drogas y habían muchos consumos de estas sustancias. No había un mercado negro tan desproporcionado, tan violento y tan nefasto como el que hay ahora. Y fue la prohibición la que trajo todo esto. Entonces, claramente ahora, cuando queremos acceder a algunas sustancias que no terminan de ser reguladas o legalizadas, pues encontramos unas sustancias de mala proveniencia, mal logradas, mal cultivadas, con metales pesados o contaminadas en el transporte o incluso manchadas de sangre de personas que en el camino han perdido su vida por cuenta del tráfico de esto. Y tenemos otra vertiente que son las personas valientes, los cultivadores, los insurgentes, los, entre comillas, desobedientes, que se han preocupado por entregar algunos productos ante todo aptos para el consumo humano y generados con mayor conciencia y energéticamente entregados con una intención muy distinta a la anterior. Entonces, la categoría de medicinal y no medicinal es muy sensible, es muy delicada porque también puede ser una fachada para que simplemente El negocio próspero. te vendan el cuento y te digan esto está hecho de esta manera y está apto. Cuando nos salimos de todos estos enrollos legal, ilegal, formas de transporte y demás y nos quedamos solo con la planta, pues estamos hablando de la naturaleza. La planta es la planta y en ese sentido pues es la medicina total, completa como está ahí. Ya depende un poco del tratamiento y el uso que le demos a ella, lo que podría determinar qué tanto provecho o no traería eso para la persona. Ustedes ayudan a sobrellevar casos de adicciones En algunas con drogas. ocasiones, sí. De hecho, hemos hecho algunas presentaciones con unos títulos muy provocativos, O sea, eso sería recuerdo. impensable en los Sí, centros de rehabilitación convencional. Me exacto. encanta. Sí, sí, sí. Hemos titulado algunas conferencias como Drogas para salir de las drogas, pero este principio tampoco es muy novedoso porque pensemos, por ejemplo, en las vacunas. ¿Qué es lo que te curan las vacunas? Un poquito de la enfermedad. Entonces, claro, dentro de este acervo de las drogas, hay unas drogas que son más tóxicas que otras, hay unas drogas que generan adicciones, dependencias en distinta proporción a otras. Nosotros, por ejemplo, cuando nos paramos frente a una persona que es adicta o tiene un consumo compulsivo por el alcohol o por el tabaco, una droga, la cocaína y demás, nosotros no vemos, por ejemplo, al alcoholismo o a la dependencia a la cocaína como el problema, lo vemos como el tratamiento que la persona ha tenido que dar a su dolor interno durante muchos años. Como una automedicación. Exactamente, una automedicación que pues de una forma muy impertinente, descontrolada, muchas veces puede terminar autodestruyéndolo. Cuando tú te logras pillar eso y reencaminas esa búsqueda de la persona hacia solventar su dolor más profundo y la persona comprende que el alcohol o la cocaína estaba siendo su bastón para caminar en el mundo, pues la persona resignifica desde otros lugares su existencia y muy probablemente logre salir del infierno que implica depender de una sustancia. Entonces es un poco el tratamiento que en ocasiones ofrecemos desde ahí, acompañar a las personas a que observen ese dolor más profundo y reencaminar desde otros lugares, muchas veces con otras sustancias que lo que ayudan es a ver un poco más profundo dentro de uno, que fundamentalmente son los psicodélicos. La ayahuasca, los hongos psilocibios y otras tantas sustancias, hongos y plantas nos meten en unos viajes de introspección profundos en donde no hay obnubilación o eclipsamiento de la conciencia. Todo lo contrario, hay mucha más conciencia y a veces eso es lo que nos asusta, ver lo que siempre ha estado ahí, no hemos querido ver o no hemos podido ver, pero en todo caso es lo que siempre ha estado ahí. Por eso también soy un fuerte crítico de la palabra alucinógeno, porque alucinar es ver o escuchar cosas que no existen. Y cuando tú te tomas un psicodélico, no ves cosas que no existen. Elefantes rosados, extraterrestres y estas cosas no aparecen. Ya quisiera uno que aparecieran, ¿no?
ves tu dolor, ves tus Total. problemas, ves también tu belleza, lo buen hijo, lo buen hermano, lo buen humano que has sido, y desde ahí hay mucha fuerza para volver a equilibrar el camino de cada quien en su vida. Jaime, había un punto del que quería hablar contigo que me llamó mucho la atención cuando vi tu clase en el diplomado. Tú hablabas de que para ti era casi que primordial la experiencia con las sustancias, con los Ujú. psicodélicos. Háblame un poquito de la opinión que tienes sobre la experiencia, que es cuando uno tiene las visiones, asumo, o tiene alguna experimentación con física, un sentir. Y en ese sentido, ¿cuál es su posición frente a los tratamientos con microdosis, por ejemplo? Muy buena pregunta y te la agradezco. Bueno, primero que todo, es que a través de la experiencia también sanamos y también curamos. Eh, el ejemplo más cercano que podemos tener en este podcast es lo que acabo de referir sobre mi madre. Fue una experiencia la que me llevó a resignificar mi vida y a darle un rumbo distinto, lleno tal vez un poco de mayor vitalidad, de salud, de ganas de vivir y de estar presente y activo en el mundo. Entonces, los psicodélicos y estas sustancias funcionan muy distinto a la farmacología tradicional. En los años 70, más o menos 60, cuando empieza a agarrar mucha fuerza el modelo médico bacteriológico, en donde nos damos cuenta en los laboratorios que si cultivamos unas bacterias aquí y ponemos un antibiótico que las combata, creemos que toda la medicina funciona así, A más B igual C. Pero resulta que no todo funciona así y en la farmacología de los psicodélicos mucho menos que ocurre así. Ahora estamos buscando en los psicodélicos cómo son serotoninérgicos y estimulan la serotonina y tocan receptores, etcétera. Esto está muy interesante, la investigación con esto, pero estamos dejando de lado toda la experiencia que esto suscita, que es inmedible, incuantificable, inrastreable y que para muchos es lo que nos sirve, nos cura, nos lleva a resignificar cosas. Entonces, la experiencia fenomenológica, lo que tú vives, lo que tú experimentas, importa y mucho. Ahora estamos buscando a través de la investigación científica con estos compuestos su capacidad de generar nuevas neuronas o nuevas partes de estas neuronas o nuevas conexiones de las neuronas preexistentes, que es a lo que hemos llamado sinaptogénesis o Neuroplasticidad. dendritrogénesis, en términos generales neuroplasticidad. Y esto es un camino muy interesante porque pensemos, por ejemplo, en un daño celular, somático, neurovascular, tipo un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, o pensemos también en enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer o Parkinson. Pues esto es una gran vertiente que puede servir mucho para que las personas puedan encontrar remedio en estas sustancias. Pero estamos hablando de problemas también psicológicos, existenciales, de búsqueda de sentido, de trastornos mentales. Que muchas veces es el fondo de lo que se exterioriza en las enfermedades. Exactamente, que pues tienen una base y un fundamento biológico somático, pero los trasciende, van más allá de esto. Entonces, los psicodélicos tienen indefectiblemente la experiencia dentro de ellos y éticamente no veo con buenos ojos que alguien que no conozca su propio mundo, sus propias miserias, que no se haya atrevido a navegar dentro de dentro de su propia psique, pues se atreva a acompañar a otros sin ni siquiera saber esto cómo se comporta. Y Claro, eso, porque se ven casos de muchos acompañantes en estos procesos microdosificando que jamás han tenido. sí, 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 sí. Digamos que la definición de microdosificación, por definición, valga la redundancia, es tomar pequeñas dosis de estas sustancias sin que se genere experiencia. Se está buscando en un nivel muy bajo, un nivel farmacológico, neurofisiológico, que estas sustancias sean como vitaminas neuronales que estimulen un poco el desarrollo cognitivo, las actitudes prosociales, el focus, la concentración, mejoría del sueño, y hay resultados de investigación interesantes por ahí. Todavía nos falta mucho, la evidencia es muy débil, está en construcción,
pero la experiencia que se logra con dosis altas es algo innegable, los beneficios y el provecho que esto puede traer. A mí me parece una paradoja y me parece un poco chistoso que haya personas que se hayan interesado en los psicodélicos por su parte de no psicodélicos. Me parece un poco contradictorio, pero está bien también que esto exista y tal vez encontremos cosas por ahí. Pero soy un gran defensor de la fenomenología y de la experiencia, incluso del bioensayo por parte de los profesionales de la salud. Cuando siglos atrás médicos, médicas o grandes descubridores de la medicina tenían un descubrimiento de cualquier tipo, farmacológico y demás, y tomaban estas sustancias para comprobar si eran seguras, eficaces y si luego podrían entregarse a otros, estas personas eran honorables Sí, y eso sí. admirables. Pero ahora un médico, una médica hace esto y como mínimo pone en tela de juicio su prestigio. Entonces estamos en una lógica del mercado de investigación y de generación de fármacos y de nuevos productos muy, muy cuestionable. ¿Cómo ves el panorama futuro con todo este auge de los psicodélicos frente a la farmacología y la industria capitalista de los fármacos? Yo creo que ya lo estamos viendo y va a haber de todo. Las comunidades ancestrales nunca han dejado de usar estas sustancias y esperaría y creo también que no dejarán de usarlas. Muchas de estas sustancias han salido de la cuenca amazónica o de la Sierra Madre mexicana o de otros contextos del África subtropical a grandes urbes de los países desarrollados y ahí han tenido cabida y se han empastillado, se han encapsulado, se están investigando en distintos formatos para llevarlos al hombre occidental. Entonces también va a haber de esto. Mercado psicodélico lo va a haber y lo hay. Turismo espiritual lo va a ver y lo va a seguir haciendo. Tampoco es esto nada nuevo. Pensemos, por ejemplo, en el Camino de Santiago y en este tipo de peregrinaciones. Esto es turismo espiritual y siempre ha existido también las peregrinaciones a Roma y otros lugares, sinagogas y demás. Entonces esto es tres cuartos más de lo mismo. Lo que pasa es que estas sustancias fueron castigadas décadas atrás y ahora vienen con toda su dinamita a mostrarnos un poco de qué están hechas y es una gran responsabilidad de quienes nos acercamos a ellas hacer un uso sabio, ecológicamente responsable, etnológicamente retribuible a los pueblos y que tampoco pues nos autodestruyamos con ellas, porque aunque son sustancias fisiológica y toxicológicamente muy seguras, también pueden hacer mucho daño. Un cuchillo puede servir para preparar unos magníficos platos de comida Para o para otras colocar. cosas. Hablemos, para ir cerrando un poco todo, háblame de la percepción que tú tienes frente a la dualidad que se encuentran en todas estas medicinas, remedios ancestrales y sustancias psicodélicas. Hay una energía activa y una energía receptiva. En Oriente la llaman el yin y el yang. Y esa dualidad, como tú la presentas, pues en todo existe. Hay una cara y una cruz en todo. La ayahuasca, por ejemplo, es una sustancia que actualmente la tenemos muy romantizada para sanar, para curar, para ponerme bonito con el universo y demás, pero se nos olvida que, por ejemplo, en algunos pueblos originarios del Amazonas, esta misma sustancia se usa para cazar, se usa para la guerra, se usa para matar, se usa para otro tipo de propósitos. Y así todas estas sustancias, entonces tienen una luz y una sombra. Es un poco el sesgo que estamos viendo en los documentales de Netflix. Ahora incluso hablamos un poco del efecto Netflix, que es las personas que viendo estos documentales coloridos y tan Se bonitos deleitan. se deleitan, toman estas sustancias esperando que les pase eso que vieron y es porque estos documentales o esta producción no La muestran realidad. la otra cara. Por eso agradezco mucho también esta pregunta, Sofi, porque me parece importante que presentes este tema de una forma objetiva y responsable y pues con esto también pueden ocurrir brotes psicóticos, con esto hay personas que se pueden enfermar mucho más, con esto hay personas que pueden perder o disolver la poca energía que tienen para sostenerse en el día a día. Entonces hay que hablar de esto porque si tú no lo sabes tomar, si tú empiezas a hacer combinaciones o a descontextualizarlas o a no tener una preparación física, dietaria adecuada y óptima para esto, pues
las cosas pueden no salir muy bien. Hay una frase que dice, las drogas son divertidísimas hasta que no lo son. Y a veces pues se nos puede ir la volqueta al río también haciendo mal uso de ellas. Tú mencionaste una frase que a mí se me quedó en tu clase y decías, los psicodélicos utilizados en una dosis razonable y sin combinar no tienen por qué tener algo así como unos efectos contraproducentes. Y ahora se ve mucho que hay mucha combinación en estos días. Escuché a alguien que me dijo, es que, Sofía, ¿vos alguna vez has ido a una ceremonia de, no sé qué me dijeron, como de ayahuasca con marihuana? Y yo, Dios mío, pero ¿cómo es eso posible? Háblame un poquito de eso. Los psicodélicos no generan nada cuya semilla no esté en el sujeto lista para germinar. Son moléculas o son sustancias que químicamente activan procesos que ya están dentro de nosotros. Por eso hay que irnos con cuidado para saber cómo y en qué momento usarlos. Si tú, por ejemplo, psíquicamente, psicológicamente no estás bien y todo el tiempo te la estás pasando compensando o necesitas de psicofármacos o tienes alguna dificultad para ubicarte en la realidad, en el espacio-tiempo, no es conveniente que sacudas tu psique con estas sustancias que son pura dinamita para la mente. Es como si tú tuvieras fracturado un pie, pues lo más conveniente es que no juegues fútbol por un tiempo. Entonces, los psicodélicos son sustancias muy seguras a nivel fisiológico, pero a nivel psicológico hay que tener mucho cuidado con ellas, abrir espacio y respetar los contextos en los cuales voy a desempeñar una práctica de uso, bien sea espiritual o lúdica o de cualquier otro tipo. Los psicodélicos tienen la facultad de amplificar lo que tengamos dentro de nosotros. Entonces, si estamos bien o más o menos bien, eso es más o menos lo que se nos muestra. Y si no estamos en buenas condiciones, pues también va llegando eso. Muchas veces de una manera también amorosa, como presentándosenos como tareas a realizar para corregir nuestra conducta o buscar ser mejores seres humanos. Pero en todo caso sí hay que abrir un espacio prudente para respetar lo que esto puede traer. Te decía ahora, Sofi, que no son para todas las personas ni para su empleo en cualquier condición. A los psicodélicos no hay que tenerles miedo, pero sí respeto, respeto para saber cómo usarlos. Hay una pregunta que yo quería hacerte, más que una pregunta, quiero que sea un comunicado a las personas, porque en la ignorancia se promulga mucho. Es que todos los psicodélicos generan adicción. No vayas a tomar esto porque y no todos los psicodélicos generan adicción. La ayahuasca, la gente dice es que la gente se vuelve adicta. La ayahuasca y la ayahuasca no genera adicción. Háblanos un poquito acerca de eso para generar conciencia. Los psicodélicos, digamos los clásicos podrían entrar la LSD, la psilocibina, los hongos psilocibios, la ayahuasca, incluso la mescalina, proveniente del San Pedro o del peyote. Son psicodélicos que no generan dependencia en el sentido más biológico y fisiológico de que tu cuerpo estará todo el tiempo necesitando de esta sustancia para sobrevivir, pero sí generan tolerancia, algunos de ellos. Eso significa que si los tomo con mucha frecuencia, pues en algunas ocasiones necesitaré un poco más de dosis para alcanzar los estados deseados. A veces ocurren efectos paradójicos y es que, contrario a generar tolerancia, tenemos sensibilización, como el caso de la ayahuasca, que tú ves a los taitas más adultos que, contrario a necesitar más sustancia, necesitan cada vez menos. Entre otras cosas, los psicodélicos clásicos se consideran serotoninérgicos porque van por estos canales del neurotransmisor serotonina que no está implicado en circuitos de recompensa que te generen esta compulsión de querer consumir más la sustancia. Es el caso de la cocaína, la cafeína, las anfetaminas, que sí son puramente dopaminérgicas y por estos canales el cuerpo sí en ciertos momentos empieza a pedir un poco más de la sustancia cuando se le suprime o se le corta abruptamente el suministro. Pero los psicodélicos no son esto, y contrario a que queramos estar todo el tiempo sumergidos en las experiencias que ellos ofrecen,
A veces necesitamos tiempo, semanas y meses para entender lo vivido y esto genera unos consumos muy espaciados en el tiempo que favorecen que uno no esté en una búsqueda compulsiva de estas sustancias. Al contrario, son antiadictivos en ese sentido. Para finalizar, ¿por qué crees que los seres humanos tenemos tanta necesidad ahora en estos tiempos de disolver el yo? De disolver el yo. Bueno, creo que en términos generales, una de las grandes razones de la crisis de Occidente está dada en gran medida por nuestra desconexión con lo inmaterial, con lo inmanente, con esa parte profunda de lo que somos. Los psicodélicos están volviendo a abrirse campos, sobre todo en la ciencia, porque ellos siempre han estado presentes en nosotros, por la posibilidad que empiezan a evidenciar, pueden entregar a los seres humanos para reconectar con esa parte inmaterial. Y en estas formas de vida contemporáneas en donde importa más cómo me visto, qué carro tengo, qué casa tengo, conviene mucho volver a dar un vistazo hacia adentro y darle importancia a lo verdaderamente importante. El budismo dice que lo único realmente tuyo es lo que te puedas llevar cuando te mueras. Entonces cultivar ese mundo interno, cultivar eso que somos internamente, es la verdadera riqueza para muchas personas. Claudio Naranjo tenía una metáfora muy bonita que decía que todos los árboles nacen, crecen y mueren, pero no todos los árboles están destinados a dar frutos, solo algunos los que están en las mejores condiciones. Y considero que el cultivo del mundo interno o espiritualidad, si se quiere, es un poco esta metáfora. Hay personas que claramente pueden pasar por este mundo naciendo, creciendo, comiendo y muriendo, y hay otras que nos preocupamos por crecer hacia los lados también y dar un poco de fruto a la vida, cambiar un poco la pregunta de yo qué espero de la vida por la vida que espera de mí, para entregar, para nutrir y ser coherente con esta existencia y poder dejar algo. El Buda decía, cuando tú siembras un árbol y no vas a disfrutar de esa sombra que va a entregar el árbol, sino que la va a disfrutar otro, lo entendiste todo. Entonces creo que los psicodélicos tienen esa gran facultad de abrirnos a recuperar el espíritu que Occidente lo tiene muy desdibujado. Los psicodélicos también tienen una parte de embelezamiento, de colores, de figuras, de formas. Hay personas que se enamoran de la experiencia, pero ese también es un poco el dulce que a veces anima, incita, invita a las personas que están peleadas con la religión católica o con cualquier otra filosofía o cosmovisión que le conecte con el espíritu y dicen, pues yo religiones no, pero honguitos tal vez tomaría. Y a veces estos mundos coloridos de figuras de saltos mortales pueden ser un atisbo o un inicio para que las personas recuperen la duda de que están compuestas de algo más importante y profundo que lo que ven cuando pesan sus 70 kilos de carne y hueso. Hay algo mucho más profundo que eso. ¿Qué mensaje te gustaría compartirle a las personas que por fanatismos religiosos o creencias muy arraigadas queman este mundo de los psicodélicos? ¿O lo aíslan o lo juzgan? A las personas que juzgan este mundo porque los consideran fast track o atajos mentales y demás. Pues bueno, los sufis tienen una frase muy bonita que dice, el que no prueba no sabe. No quiero dejar el mensaje de que estas sustancias deben ser tomadas por todas las personas, pero hablar desde el desconocimiento nunca ha sido una actitud muy sabia. Entonces, por lo menos dudar de que estas sustancias, aunque en este momento parecieran ser una moda, han estado con el ser humano desde el amanecer de la humanidad, dándole sentido a su existencia, sí, dándole sentido a su existencia. Entonces pueden estar siendo un camino para que muchas personas reconecten con esa parte espiritual que todos tenemos. No es claramente un pecado, pero una falta muy grave que existe en el budismo. Te lo pongo en un ejemplo, cuando un pederasta
abusa de un infante. Para el budismo, con ojos del budismo, esto es una actitud profundamente reprochable, una actitud que genera un karma malísimo, pero más grave que el acto de que una persona adulta haya abusado de un niño es que tal vez ese acto haga pelear a ese niño con el mundo espiritual. Es decir, es muy grave el acto sexual y es muy grave la transgresión que algún líder católico religioso tenga con un infante, pero más grave que eso para el budismo es que ese niño, por cuenta de ese acto, se desconecte para siempre del mundo espiritual, porque se le está haciendo perder de lo más sagrado y de la fuente de riqueza más infinita del ser humano. Entonces, en ese sentido, podemos estar muy peleados con los marcos filosóficos, espirituales, religiosos y demás, pero no nos quedemos con la pelea frente a sus representantes. Ya sabemos que Cristo no era cristiano, que Buda no era budista y que los psicodélicos no son necesariamente los hippies ni las personas que andan pavoneando con ellos para distintas cosas. Tal vez hay una cosa más profunda ahí de la que nos podemos estar perdiendo por cuenta de simplemente nuestro enojo frente a los marcos religiosos más ortodoxos. Bueno, Jaime, siendo así, déjanos saber si hay algo más que quieras compartir, un mensaje que quieras transmitirle a las personas antes de cerrar. También que nos hagas una invitación a Conciencia Viva a todas las personas que seguro quedaremos muy interesadas en tus servicios. Cuéntanos cómo podemos llegar a ustedes, cómo los podemos contactar, cuál es el proceso. Bueno, pues Conciencia Viva es una fundación que lleva ya 6 años proponiéndose trabajar por el buen vivir y el buen morir. Queremos que cualquier sustancia que pueda ayudar a paliar o mitigar el dolor total de las personas al final de la vida no deje de estudiarse, de investigarse o de usarse. Entonces les invitaría mucho a que observen nuestro trabajo en redes sociales, en página web. ¿Cómo Ahora, sales en las redes sociales? Conciencia con SC, Viva con V y con B, La todo segunda con junto. B. Esto es un juego de palabras también con mis apellidos Vinasco Barco. Estamos actualmente en una campaña de donación para poder ser un poco más autosostenibles. Queremos que este propósito llegue a más personas y muy invitados, invitadas, sí a hablar de psicodélicos y de drogas, pero sobre todo de la muerte y del buen morir, porque a veces nos referencian mucho por las drogas porque hablamos de estos temas, pero nuestro macro tema es la muerte. Las sustancias son más bien herramientas que nos ayudan a un buen morir, pero no todos son sustancias. A veces el moribundo lo único que necesita es quien esté a su lado, a veces hasta en silencio, compañía. Entonces, quisiera cerrar con ese mensaje, Sofi, y también con un agradecimiento muy grande a ti y a tu programa, porque me sentí muy cómodo, muy libre de poder hablar sin sesgos contigo y agradezco que con responsabilidad estés entregando este tipo de conocimiento. Creo que hay que hablar de las luces y sombras de todo esto y creo que fue lo que encontré en esta conversación tan rica contigo. Muchas gracias. No, Jaime, el honor y la gratitud es mía por tener tanta información proveniente de tu parte aquí en la Ruta al Alma. No quiero que te me vayas sin darnos unos tips para el acompañamiento de la muerte. 3 tips que nos puedas dar para acompañar a alguien en su proceso de muerte o para quien lo está viviendo y tiene la oportunidad de verlo. 3 tips para acompañar la muerte es primero autoobservarte para ver en qué medida tienes domesticado tu miedo frente a la muerte, porque es verdad que lo que tú tengas es lo que vas a entregar al otro. Entonces, si tienes miedo, angustia, ansiedad, esto es lo que le entregas al otro, pero si tú logras domesticar un poco esto y también tienes amor por ese abuelo, esa abuela, ese papá, esa mamá, y te paras desnudo psicológica y espiritualmente frente a él, pues esto es lo que vas a entregar. Entonces ese es el primer tip. El segundo es que no hay que hacer nada. No hay que aplicar técnicas, no hay que tener estrategias de qué decir, qué hacer, qué no hacer.
sino estar al lado de la persona. Me gusta mucho la palabra acompañar porque también significa quien comparte el pan con el otro. Entonces no se trata de ir ni adelante ni atrás de quien está muriendo, sino al lado, simplemente estando, sosteniendo, escuchando y muchas veces sabiendo estar desde el puro silencio. Y un tercer tip es que la muerte se acompaña con conocimiento. Te puedes informar sobre esto en distintos lugares o conversar con profesionales de la salud, o en internet hay mucha información sobre esto. En Fundación tenemos también una cartilla de acompañamiento al buen morir. Entonces el tercer tip es acompañar la muerte con conocimiento, con amor y con humor. Cuando tú entregas amor y cuando también ves toda la belleza que hay alrededor de la muerte, las cosas no tienen por qué salir mal. Estás presenciando y participando de un acto más de la vida misma, y es de una riqueza incalculable cuando puedes vivirlo y disfrutarlo con todo lo que tú eres. Jaime, fuentes de conocimiento para ello. Fuentes de ¿Qué nos conocimiento recomiendas a para todos? ello, les invitaría mucho a seguir el trabajo del doctor Enric Benito. En España es un oncólogo con muchas horas de video en YouTube. También el doctor Vicente Arráez, otro paliativista español. Tienen dos plataformas, uno se llama Al Final de la Vida y otra se llama la Fundación Meta Hospice. Ellos han sido los dos grandes referentes de los cuidados paliativos en España, y de los cuales América Latina ha bebido mucho. Son los fundadores también de la SECPAL, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Aquí en Colombia, en Medellín, específicamente en UPB, hay un gran grupo de paliativistas y personas preocupadas por la atención del final de la vida. Son muy buenos referentes. Y bueno, nosotros de una forma más terrenal en Conciencia Viva podemos acompañarlos en el domicilio, tener consultas presenciales o virtuales, pueden ir a casa, podemos hacer visitas a las familias. Entonces ahí podríamos estar presentes también. Súper. Jaime, te agradezco enormemente por tu palabra, por tu conocimiento, por la paciencia para desmenuzarnos esto, también por atender también con tanta sabiduría todas las preguntas. Espero que esto llegue muy bien a todos sus corazones, que puedan hacer uso de las herramientas que Jaime nos entregó hoy, que nos sirva también un poquito para abrir la mente, la conciencia, para soltar a veces creencias o verdades absolutas que tenemos y que no nos dejan ver un camino pronto más sano y más amoroso para quien está junto a mí o incluso para mí mismo. Ahí había un consejo que quería darles porque me gustó mucho cuando dijiste, o más bien una invitación, cuando dijiste que los psicodélicos no son para todo el mundo. Estaba pensando en que hace poco observaba cuando fui al Putumayo las serpientes, las culebras. Ujú. Y yo observaba y decía, ellas no se arrancan la piel. Ellas simplemente dejan que la piel se caiga. Y nosotros a veces en el afán de comprender o de lograr algo que queremos, encontramos los psicodélicos como un camino rápido, porque a veces lo han nombrado así, que me ahorro no sé cuántos años de terapia. Y allá vamos como a arrancarnos la piel. Por eso decía, sí, resueno tanto con que no es para todo el mundo. Muchas veces arrancarnos la piel o hacer una iniciación en procesos para los que yo no estoy en mi tiempo puede ser riesgoso e incluso inútil. Y puede abrir muchos campos a nivel físico y espiritual para los que yo no estoy listo, no estoy lista. Entonces me agrada mucho saber que hay personas que acompañan con tanta coherencia y responsabilidad como tú. Me agrada mucho ver esa fundación de Conciencia Viva. Espero acercarme mucho más para aprender más. También invitarlos. ¿Cada cuánto hacen el Diplomado de Psicodélicos y Salud? Una vez al año. Una vez Ok. al año, esta es la tercera edición, vamos para la cuarta. Bueno, para quien esté más interesado en eso y quiera caminar esto con harta conciencia y responsabilidad, lo recomiendo enormemente. Para el otro año, ¿desde cuándo se abren las inscripciones? Creo que a mitad de año, mayo, junio. Ah, bueno, pero ahí les queda para que los sigan en Instagram y estén pendientes. Si tienen alguna pregunta, duda, queja, reclamo, comentario, los estaré leyendo aquí abajo, se lo compartiré a Jaime y si en algún momento les puedo contestar por cualquier otra plataforma, pues así será. De todas formas, mil gracias, Jaime, y nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien.